Saludos, por aquí el profesor José Boada. Hoy voy a estar hablándoles sobre la ley de Ohms y Watts, para que puedan comprender cómo poder despejar las fórmulas y poder comprender los diferentes términos que se utilizan en estas leyes aplicables que se utilizan en la profesión de electricidad. Existen 4 fórmulas básicas. Como podemos ver aquí, tenemos la primera, que es la ley de Ohms, y la ley de Ohms se despeja de la siguiente manera. Si nosotros vamos a buscar, ¿verdad?, por ejemplo, el voltaje, que queremos saber qué tipo de voltaje tenemos en el circuito, pues la fórmula al despejarla nos va a indicar que vamos a multiplicar, ¿verdad?, la corriente por la resistencia. Más adelante voy a definir los términos, cada uno en particular, qué significan. Recuerden que cuando vamos a multiplicar, no importa el orden, yo puedo multiplicar resistencia por corriente o puedo multiplicar la corriente por la resistencia y como quiera vamos a obtener el voltaje. Si vamos a buscar, ¿verdad?, la corriente de ese circuito donde tenemos, ¿verdad?, dado ya el voltaje y sabemos y conocemos cuál es la resistencia, pues lo que tenemos que hacer es dividir siempre el voltaje entre la resistencia. Aquí sí es bien importante que cuando vamos a dividir el numerador entre el denominador no cambiemos estas variables. Si dividimos resistencia entre el voltaje, automáticamente nos va a dar, ¿verdad?, un número incorrecto, nos va a dar la corriente incorrecta y eso es lo que no queremos. Si vamos a buscar la resistencia, pues tenemos que entonces dividir el voltaje entre la corriente. Estas se utilizan exclusivamente, ¿verdad?, cuando tengamos estos elementos presentes. ¿Cuáles son esos elementos presentes? Pues que sepamos, ¿verdad?, el voltaje, sepamos la resistencia, sepamos la corriente o viceversa, ¿verdad?, que tengamos desconocido algún detalle, algún dato de estos en particular. Vamos a ver qué ocurre, ¿verdad?, cuando tenemos aquí, por ejemplo, en la segunda fórmula, que es la fórmula de Watts, que es la de potencia, pues esta se representa por W, ¿verdad?, que es potencia, es igual a la corriente por el voltaje. Fíjense que aquí, ya en esta segunda fórmula que estamos aquí expresando, no tenemos la variable resistencia, solamente debemos tener corriente y voltaje. Esta fórmula se utiliza mucho cuando vamos a trabajar cálculos de potencia, de vatios, de un componente de un equipo, específicamente cuando vamos a sacar la potencia en particular de cada equipo que queramos determinar cuánto consume, ¿verdad?, en corriente, de acuerdo al voltaje que le vayamos a aplicar. Si queremos saber la corriente, pues la corriente es igual a el voltaje dividido entre el voltaje. Y si queremos saber el voltaje, pues lo que tenemos que hacer es dividir la potencia entre la corriente. Recuerden que estos se utilizan, ¿verdad?, cuando tengamos siempre presentes estos elementos. ¿Por qué decimos 4 fórmulas? Porque de la ley de Ohms y la ley de Watts podemos utilizar 2 fórmulas adicionales, ¿verdad?, donde vamos a tener sí presentes todas estas variables incluidas, tanto la resistencia como la corriente, el voltaje y la potencia. En el caso de la tercera fórmula, ¿verdad?, ya tenemos aquí, ¿verdad?, fíjense que ya no tenemos la variable de voltaje, tenemos la variable de resistencia.
Pues aquí tendríamos que, para sacar la potencia, elevar la corriente al cuadrado. O sea que si tengo 2 amperes, pues sería 2 por 2. Y lo que me dé esa multiplicación, ese producto, vamos a dividirlo entre la resistencia. Si queremos saber la corriente, lo que tenemos que hacer es obtener el voltaje, dividirlo entre la resistencia. Y si queremos saber, ¿verdad?, obtener la resistencia, vamos a primero multiplicar la corriente al cuadrado. Fíjense que vamos en este caso a dividir la potencia entre el producto de la multiplicación de la corriente elevado a cuadrado. Y la cuarta fórmula, ya aquí tendríamos presente, ¿verdad?, los elementos de resistencia, y hacemos lo mismo. Si vamos a obtener voltaje, dividimos voltaje, lo dividimos entre la resistencia. Esa potencia la dividimos entre la resistencia, nos va a dar el voltaje. Si queremos saber la potencia, aquí sí tenemos que elevar al cuadrado el voltaje. Por eso tenemos aquí en esta fórmula que dice E a la 2 dividido entre resistencia. Y si queremos obtener resistencia, vamos a dividir ese voltaje al cuadrado dividido entre la potencia. Podemos utilizar estas 4 fórmulas y podemos obtener los resultados inmediatos. Eso no significa que con la ley de Ohm y la ley de Watts, con esas 2 fórmulas exclusivamente, podamos obtener la ecuación y resolver el ejercicio. Pero si usted quiere ir más allá, pues puede utilizar estas 4 fórmulas. Vamos a conocer un poquito, como les mencioné, el significado de cada variable. Por ejemplo, cuando vemos la letra E o V, significa voltaje, significa presión, significa tensión o fuerza electromotriz. Cuando vemos la letra W, eso representa a la potencia, representa a vatios, representa watts o representa power, ¿verdad? Porque es la potencia que me está generando ese componente, ese appliance, ese equipo. La R significa resistencia o posición, también significa ohmiaje, ohmio. Y la letra I significa corriente, amperaje o flujo de electrones. También podemos utilizar esta siguiente fórmula. Esta es la fórmula de Kirchhoff, donde nos indica que para circuitos serie, si yo quiero obtener el voltaje total, pues el voltaje total en serie, si yo tengo conectada, ¿verdad?, en E1 una lámpara, 2 lámparas, 3 lámparas, etcétera, pues la lámpara número 1 va a ser sumado ese voltaje a la lámpara, al voltaje que me está consumiendo la lámpara número 2, y vamos a sumar el voltaje que consume la lámpara número 3. Cuando yo sume ese voltaje que tengo en cada lámpara, pues automáticamente se va a hacer el voltaje total. Esto es en serie. Si quiero obtener la corriente total, los circuitos en serie va a ser siempre la misma. Significa que la corriente que consume la lámpara número 1 va a ser la misma que consume la lámpara número 2 y va a ser la misma que consume la lámpara 3. Le coloco etcétera porque, ¿verdad?, podemos seguir añadiendo muchos equipos, y esos equipos, si están conectados en serie, tenemos ahí un ejemplo, ¿verdad?, las aguinaldas, ¿verdad?, las bombillitas de las aguinaldas que están conectadas en serie, pues ahí la corriente siempre en ese circuito va a ser el mismo. En el caso de los sistemas fotovoltaicos, ¿verdad?, si conectamos todos los módulos en serie, pues la corriente que me está produciendo, el ISC que me está produciendo un solo módulo, en ese arreglo, pues
prácticamente va a ser el mismo de un solo módulo. Para poder obtener la resistencia total, pues la fórmula me indica que vamos a obtener la resistencia que me esté consumiendo esa primera lámpara, se lo vamos a sumar a la resistencia de la segunda lámpara, a la tercera lámpara, y así simultáneamente, y eso es lo que vamos a obtener con esta sumatoria, la resistencia total de ese circuito. Ya cuando estamos en paralelo, pues podemos utilizar varias fórmulas. En el caso del voltaje total de un circuito paralelo, el voltaje de una lámpara siempre va a ser el mismo que me va a consumir la lámpara número 2. Va a ser lo mismo que me va a consumir la lámpara número 3. Esto significa que si yo tengo en E1 un televisor que me consume 120 voltios, y acá en el E2 tengo una lavadora, pues esa lavadora me va a consumir 120 voltios, y en el E3 tengo un motor, ¿verdad?, que está combinado monofásico a 120 voltios, pues me va a consumir 120 voltios. Ese voltaje siempre va a estar estable, va a ser el mismo para todos los componentes. Donde único vamos a tener una discrepancia, ¿verdad?, en los circuitos paralelos es cuando tengo las corrientes, ¿verdad? La corriente total es la suma. Significa que a pesar de que el voltaje, la tensión que se le está aplicando a estos equipos, sea 120 voltios, 240 voltios, en un sistema trifásico 480 voltios, 277 o 240, la corriente basado a esa tensión va a variar. Por lo tanto, el equipo que esté conectado en ¿verdad?, por ejemplo, el televisor, en el caso 1, pues a lo mejor me consume una corriente, la lavadora me va a consumir otra corriente y el voltaje me va a consumir otra corriente. Por lo tanto, si yo sigo añadiendo en este circuito muchos componentes que me siguen consumiendo y exceden el 80%, pues entonces esa protección que voy a tener en este circuito pues se va a sobrecargar y va a haber una sobrecarga. Por lo tanto, ese protector, esa protección que tengo en este circuito va a disparar. ¿Okay? Si quiero obtener en circuito serie la resistencia total, yo puedo obtenerla por la fórmula del recíproco. ¿Qué me dice esta fórmula? Que sería 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Eso significa que el valor de la resistencia 1 tengo que dividirlo para obtener un número decimal. Ese número decimal va a ser sumado a todas las resistencias que yo tenga conectado en este circuito, y el valor de esa suma voy a dividir entonces con el recíproco, que sería 1. También tenemos estas dos fórmulas adicionales que solamente se utilizan en paralelo cuando vamos a obtener la resistencia total, y en este caso la fórmula que vimos anterior del recíproco se utiliza cuando tengo diferentes resistencias de diferentes valores en el circuito. Ahora, si yo estoy buscando la resistencia total cuando todos los valores de la resistencia son iguales, pues no tengo que utilizar la de recíproco, puedo utilizar esta que es más corta, utilizando el valor de una resistencia, lo divido entre la cantidad. Vamos a suponer que el circuito tenga 3 resistencias de 10 ohmios, pues vamos a obtener los 10 ohmios y lo divido entre las 3, y eso me va a dar la resistencia total. También podemos utilizar esta otra que es exclusivamente cuando tengo dos resistencias en el circuito de diferente valor. Es decir, que yo voy a buscar la resistencia total, pues sería R1, el valor de R1 por el valor de R2, lo vamos a dividir entre el valor de R1 sumado por el valor de R2, y ahí vamos a obtener la resistencia total. Para poder entender un poco, ¿verdad?, sobre todos estos términos que he mencionado en esta presentación, que es cortita, pues
tenemos que hablar un poquito sobre qué es ese flujo de electrones. Fíjense que el amperaje es el total de la corriente que vamos a tener siempre en un circuito. Eso significa que esa corriente puede incrementar, puede disminuir, dependiendo de la tensión que nosotros recibamos. ¿Okay? Hay muchas variantes. Cuando yo tengo un incremento de tensión, este amperaje disminuye. Y cuando yo tengo una tensión demasiado muy baja, la corriente se dispara. Cuando hablamos de amperaje y hablamos de amperio, no es lo mismo. Amperaje es el total de la corriente que consume ese circuito y amperio es la unidad de medida de la corriente que fluye a través de una resistencia en ohmio a baja presión en la tensión que va a recibir el circuito. Conductancia o conductividad, ¿verdad? También no son términos similares. Tenemos la conductividad y tenemos la continuidad. Cuando tenemos la conductividad es la propiedad de un cuerpo para conducir una corriente eléctrica. Cuando nosotros utilizamos un voltímetro o un amperímetro en el símbolo de continuidad, pues lo que estamos haciendo es verificando si esa propiedad de ese circuito, ¿verdad?, de ese cuerpo, de ese metal, mantiene ese paso ininterrumpido. Por ejemplo, podemos utilizar la continuidad, ¿verdad?, que es la propiedad de un circuito manteniendo ese paso ininterrumpido. Podemos utilizar esta continuidad para poder probar un fusible, para probar un interruptor, el mecanismo, cómo es que él funciona, ¿verdad?, cuando le aplicamos esa tensión. Corriente alterna, pues la corriente prácticamente alterna es una corriente que está constantemente, ¿verdad?, cambiando de dirección, no está fija, como lo podemos ver en la corriente directa. Ya cuando hablamos de la corriente directa, que se utiliza mucho, ¿verdad?, en los bancos de baterías para los sistemas fotovoltaicos, esta corriente mantiene una misma dirección. Por lo tanto, al mantener esa misma dirección, pues la corriente es mucho más elevada y los conductores pues deben ser un poco más gruesos. El término corriente significa, ¿verdad?, es el paso de esos electrones que van a estar pasando siempre a través de un conductor. También tenemos presente, ¿verdad?, en toda esta fórmula tenemos presente, ¿verdad?, lo que es el magnetismo, tenemos presente lo que es la reluctancia, tenemos presente lo que es la inducción magnética, y fíjense que el magnetismo es la propiedad que poseen algunos metales de ejercer fuerza de atracción o repulsión. Por eso los motores, cuando rompen esa inercia en el rotor, pues prácticamente pues como tienen cuerpos, ¿verdad?, metálicos internos, tenemos las ranuras del estator que están compuestas de silicio y diferentes metales, aleaciones de metales. Tenemos el rotor jaula de ardilla, pues siempre se produce, ¿verdad?, ese tipo de atracción y repulsión dentro de ese magnetismo. Tenemos también el ejemplo de los controles electromagnéticos. En el caso de la reluctancia, ¿verdad?, que a veces es un poquito difícil de pronunciar, ¿verdad? Reluctancia es la oposición que siempre vamos a tener presente donde tenemos el magnetismo. Por ejemplo, en un transformador se produce lo que se llama histéresis y se produce también lo que es reluctancia. Tenemos también el término de inducción magnética, que es el efecto por el cual ¿verdad?, pueden imantar las barras de metales. En el caso de los motores, pues los motores nunca se van a quedar imantados. Los controles electromagnéticos, cuando se produce un magnetismo, que se produce esa fuerza, ¿verdad?, de atracción y repulsión entre el contacto móvil y fijo, no se queda imantado por recibir ese magnetismo.
Las partes básicas que componen un circuito son las siguientes. Tenemos la fuente de energía, que esta es la que produce el diferencial de potencial. Tenemos que tener un conductor, que va a ser siempre el medio de transporte. Los conductores pueden ser de cobre o pueden ser de aluminio. Carga, cuando hablamos del término carga, se refiere al dispositivo eléctrico que consume energía. Control, cuando hablamos del término control, nos referimos a un dispositivo eléctrico que permite detener ese flujo de electrones que vamos a dirigirlo hacia una carga. En este caso, yo utilizo un interruptor sencillo como un dispositivo eléctrico como medio de control para poder ininterrumpir ese flujo de corriente y poder apagar o encender esa bombilla. Protección, en este caso se define como el flujo de electrones en exceso. Quiere decir que cuando yo tengo un circuito en una carga, siempre tengo que tener protección. Y en este caso, la protección viene siendo un disyuntor o un breaker. ¿Cómo se puede manifestar estos fenómenos que hemos visto a través de la fórmula y a través de estos términos? Pues mire, se manifiesta en luz, se manifiesta en calor y se manifiesta en magnetismo. Estas son las tres manifestaciones que podemos tener presentes constantemente en los circuitos eléctricos. ¿Okay? ¿Cuáles son esos efectos? Pues podemos tener efectos químicos, efectos fisiológicos, efectos mecánicos. En un ejemplo de químicos, pues podemos tener la batería que almacena energía. Efectos fisiológicos, pues podemos tener el ejemplo cuando yo toco un equipo, ¿verdad? Y no sabemos si nos va a dar producir, ¿verdad?, una descarga eléctrica, pues eso es un efecto fisiológico. Y también tenemos el mecánico, que en el caso del mecánico pues tenemos los motores, ¿verdad?, que están en constante, continuo movimiento. Tenemos para también evitar, ¿verdad?, que se fugue esa corriente, que es el flujo de electrones y movimiento constante, pues tenemos lo que se llaman los aisladores. Y entre los aisladores pues tenemos el plástico, ¿verdad? Está la cerámica, tenemos la goma, tenemos el vidrio, tenemos la baquelita, que especialmente los breakers están construidos de ese material de baquelita. Tenemos el polietileno, que es un material de goma que se utiliza mucho, ¿verdad?, en los aisladores primarios, en los pararrayos. Tenemos también este tipo de goma. Hay diferentes tipos de aislaciones como THHN, THWN. Eso es otro tema, ¿verdad? Podemos hablar otro día de lo que significa cada tipo de aislación en relación a la cubierta de ese conductor. ¿Y cuáles son esos factores que afectan grandemente, ¿verdad?, que esos electrones puedan llegar a su destino? Pues miren, son el largo, que siempre se va a expresar en pies y pulgadas. Tenemos el diámetro, que se va a expresar en milésimas circulares. Por eso es que vamos a tener diferentes diámetros de conductores, ¿verdad?, en tamaño, porque a medida que vamos teniendo una distancia muy prolongada, donde vamos a llevar esa corriente y esa tensión a esos equipos, en el caso de la corriente alterna, que está, ¿verdad?, en ambas direcciones, pues se produce, ¿verdad?, unos factores muy determinantes que me van a incrementar esa corriente o me pueden disminuir esa corriente. También tenemos la temperatura. Cuando tenemos esos conductores, por eso es que protegerlos con tubería. Lo tenemos encima de un techo. Los techos pues reciben una temperatura demasiado muy violenta en grados Fahrenheit, y ese calor también puede disminuir ese flujo de esa tensión y puede incrementar
considerablemente esa corriente en el conductor y afectar el circuito que vamos a tener conectado. Espero que esta presentación pueda aclararle las dudas que me han escrito a través de estas redes sociales y pueda ayudarles a poder comprender y seguir comprendiendo, ¿verdad?, cómo poder operar con seguridad y firmeza, ¿verdad?, con conocimiento, todo lo que tenga que ver con la profesión de electricidad. Muchas gracias por su atención y recuerden darle like y compartir, ¿verdad?, el conocimiento a sus amistades. Muchas gracias.